Buenas tardes, hoy es miércoles 25 de marzo, les habla Diego Falcone, jefe de estrategia de Cowen. La verdad que hemos tenido semanas muy complicadas y me gustaría tratar de bajar un poco aprovechando que estos 2 días los mercados nos han dado un respiro y entender o tratar de comprender dónde estamos parados, dónde nos ha dejado la turbulencia de las últimas 2-3 semanas. Lo primero es, en esta presentación, mostrarles un poco lo que ha sido el recorrido de la pandemia en los mercados. Recordemos que hasta el 31 de diciembre estábamos disfrutando de un bull market. El S&P había cerrado el año con un 30% de incremento y la economía global se encaminaba, después de un último trimestre muy positivo, hacia una recuperación después de haber hecho piso hacia el mes de octubre. El 31 de diciembre es la fecha clave. Las autoridades chinas informan la aparición de una neumonía de origen desconocido. El 11 de enero, China reporta su primer muerto. Hay otros eventos, pero llegamos al 23 de enero, que es cuando finalmente se cierra la ciudad de Wuhan, del resto de China se la aísla, esta ciudad de 11 millones de habitantes. Esto ocurre el 23 de enero. Después, como verán en la presentación, siguen un montón de hechos de cómo el virus se empieza a expandir por la provincia de Hubei, pero realmente lo que es relevante para nosotros, para los mercados occidentales, es cuando llegamos alrededor del 20 de febrero. El 11 de enero, el mercado chino, que luego entraba en las vacaciones o en las fiestas del Año Nuevo, tenía su peor corrección, mientras el mercado, el S&P, avanzaba hacia los nuevos máximos que alcanzaría el 19 de febrero. El 23 de febrero, Italia ve el primer incremento importante de casos de coronavirus. De ahí en más se fue deteriorando, se va contagiando en distintas regiones de Latinoamérica, llega a Estados Unidos, hasta que finalmente el 11 de marzo, creo que es cuando realmente nos despertamos, cuando Trump decide bloquear el ingreso de cualquier persona procedente de Europa. Ahí es cuando realmente empieza esta corrección fuerte que vimos en los mercados. El 16 de marzo nos toca puntualmente a América Latina empezar a tener realmente el impacto del coronavirus. La curva empieza a mejorar para China el 19, cuando anuncia que ya no tenía más infecciones producto de contagios locales. Y llegamos al 24 de marzo, cuando India, quien parecía inmune por ahora, anuncia 3 semanas de lockdown. Es decir, que los mercados, hasta que corrigieron el 20 de febrero, fíjese todos los hechos que fueron anunciando la seriedad de la situación. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos en un mundo donde, si ustedes ven en este gráfico, cuando el color se vuelve más anaranjado, más oscuro, es que tenemos la mayor cantidad de casos, es decir, casos que superan los 1000 diarios. Fíjense cómo el caso de Corea del Sur, como el caso de China, lo peor ha quedado atrás o se ha estabilizado, y en cambio lo peor está ocurriendo en este momento en las democracias occidentales. O sea que hoy la foto sería una Asia que mejora o está estable, caso Singapur, caso China, Taiwán o Corea, y una Europa que está en el peor momento y unos Estados Unidos que está yendo hacia el peor momento. Para entender de qué estamos discutiendo, si tomáramos un gráfico como el que les presento acá en esta tercera diapositiva, y uno pone sobre un eje, el eje de Y, la cantidad de casos, y en el eje de las X ponemos el tiempo, uno diría, si no haces nada es exponencial, es decir, todos los días tenés un 33% más que el día anterior. Si en cambio haces lo que se llama mitigation, que es tomás algunas medidas como aislar a las personas afectadas o más vulnerables, solamente corregís un poco. Y finalmente, si tomás la decisión que es de hammer, el martillo, que es a generar un lockdown,
entre 3 y 7 semanas, después convivís con el problema. Ahora, ¿cuál es la parte importante de esto? Veamos cómo fue el caso de la provincia de Hubei. Y ahora van a ver por qué es tan relevante. Acá tenés un problema porque China tuvo muchos casos que tenían de hacía tiempo el virus y fueron detectados posterior. La verdadera curva que hay que mirar dentro de todo este gráfico es las barras en gris, que te muestran la cantidad de casos, cómo fue descendiendo automáticamente, donde dice ahí lockdown, cómo empieza a descender. Los casos en naranja, que se siguen acelerando, son los casos que ya se habían contagiado y fueron descubiertos tarde. Es decir, que el lockdown funciona. Si no, fíjense el caso de Corea. Corea tiene el gran efecto de la famosa, esta persona que llega y con el virus y contagia a todos en una iglesia, que es allá por principio de febrero. Fíjese cómo durante 3 semanas se produce el gran efecto del incremento exponencial y luego se reduce drásticamente cuando toman medidas que no fueron de lockdown completo, no fueron de cuarentena total. Ellos hacen lo que se llama el rastreo, van investigando y van monitoreando completamente la población y viendo dónde están los problemas y toman medidas particulares. Y después viene lo que se llama el dance, que si regreso al gráfico anterior, fíjense que después del lockdown, que puede durar hasta 7 semanas, viene el periodo donde uno baila o convive con el virus. Bueno, ¿por qué es importante convivir con el virus? Porque se trata de darle capacidad a nuestro sistema hospitalario de atender a los casos más urgentes. Nosotros hoy no tenemos convicción clara de cómo evolucionará esta pandemia. No sabemos si vamos a 10 millones de muertos. No sabemos si realmente las cuarentenas funcionan. No sabemos si solo los países asiáticos, donde tienen sociedades que entienden el bienestar general por encima del individual, cosa que acá en Occidente es un poco, diría, al revés. Si lo que hizo Corea puede funcionar en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos. No sabemos si los políticos van a tomar las medidas correctas. Tampoco, por el lado positivo, si en este tiempo se van a encontrar tratamientos que permitan atender a los casos más urgentes. Esta es la incertidumbre que abre la oportunidad en el mercado hoy. Esto explica por qué esta crisis es diferente. Esto explica por qué tuvimos una corrección del 33% en el S&P en su punto de mayor caída. Porque si nosotros tuvimos una crisis como en 2008, ya sabemos qué herramientas utilizar. Estas son las herramientas que ya está implementando hoy la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene programas de asistencia de liquidez prácticamente cubriendo gran parte del espectro de la economía americana. Le presta dólares, y ahora lo vamos a ver, al Banco Europeo si necesita fondear a sus propios bancos. Es decir, todo lo que pasó en 2008 se aprendió y se está aplicando mejor y más rápido. Por eso tampoco vamos a tener una crisis como el 30. En el 30 se tomaron malas decisiones políticas económicas. Es más, hoy tenés una herramienta teórica que es la Modern Money Theory, la teoría monetaria moderna, que te explica que países con monedas soberanas, como Estados Unidos, pueden financiar su déficit, mientras no genere presión sobre su capacidad física de producir bienes. Entonces, tenés todo para evitar ese tipo de crisis. Por lo tanto, esta crisis, si cae la bolsa, es porque tenemos otra incertidumbre. Estamos hablando de si va a haber un colapso o no del sistema económico global, que forzó la venta de activos como el oro, porque había que desapalancar estructuras. Entonces, por eso hay corrección y por eso hay una oportunidad de compra. Y esto solo se va a saber si fue acertado o no comprar en este momento o dentro de un mes con el diario del lunes. Veamos un poco qué indicadores nosotros fuimos recolectando a lo largo de estas semanas para entender qué tamaño de crisis tenemos. Acá el primer gráfico que podemos ver, y el más relevante, es cómo está el fondeo en lo que se denomina el mercado del euro-dólar. Es lo que siempre menciono, esto es muy importante. Fíjense como para septiembre, cuando la Reserva Federal claramente entra en una política mucho más relajada monetaria, el costo de fondearse, conseguir dólares en Londres, por poner una de las más importantes plazas, empieza a converger hacia cero el diferencial de costo.
Esto en general se maneja entre 0 y 50, cuanto más cerca de 0 es bueno, cuanto más cerca de menos 50 es más caro. Estamos lejos de los picos de 2008, pero claramente hasta que no sale la Fed a proveer de líneas, los famosos swap, de, por ejemplo, 60.000 millones de dólares a Australia o Brasil, 30.000 millones a Dinamarca e ilimitado al Banco Central Europeo, esto no se revierte. Hoy podemos decir que la tensión en el mercado de dólares fuera de donde interviene la Reserva Federal está bien. Veamos qué pasa con lo que no está mejorando. Este es el diferencial. Esto mide el riesgo, el LIBOR, hoy es spread, mide el riesgo de prestar LIBOR, que es contra el balance del banco, frente a un repo, es decir, poner en garantía un bono del Tesoro americano. Es la diferencia entre prestarle el Tesoro americano o a un banco. En el momento de all-in, como pongo ahí en el gráfico, que es hacia fines del año pasado, el mercado asumió que no había ningún riesgo y obviamente ese spread se hizo mínimo. Cuando viene el periodo, no, cash is king, hay que estar en efectivo, porque esto es peligroso, ese diferencial sube. Todavía no ha retrocedido los niveles precrisis. Estamos por encima de estos momentos difíciles, como fue cuando vino el mal momento para la deuda argentina de enero a marzo del 2018, donde ese spread estaba en 60 puntos básicos, pero estamos lejísimos de los índices que vimos en 2008. Esto no mejoró y esto es señal de cautela. Repito, bien por la Fed dando dólares a Londres para que Petrobras pueda refinanciar su deuda cuando salga a buscar refinanciación. Por ahora no le crean a los bancos, están preocupados por la solvencia de los bancos si empiezan las crisis, quiebras masivas. ¿Qué pasa con el fondeo de corto plazo de las empresas de investment grade AA americano? Fíjense que a pesar de que hay un retorno de los máximos, este es el diferencial entre prestarle a una empresa americana o prestarle al Tesoro americano a 3 meses. Fíjense cómo se dispara de estar prácticamente en niveles de menos de 30 puntos básicos, ya que no había motivos para dudar sobre la solvencia de Walmart. Hoy eso se disparó y es donde está interviniendo fuerte la Fed. Todavía no se siente la Fed en ese mercado. Entonces, otro motivo para estar con cautela. Todo esto termina ¿dónde? En demanda de dólares. ¿Por qué se demandan dólares? Porque las deudas se tomaron en dólares. Entonces, como es la moneda más líquida, la más abundante, la búsqueda del dólar lleva a que el precio del dólar a nivel global, sobre todo medido contra las grandes monedas, contra el yen, euro y libra esterlina, se haya disparado. Recién ahora está aflojando, incluso el día de hoy un poquito. Esto es un síntoma de que, bueno, podríamos decir que lo peor ya pasó. Ahora vamos a ver a los golpeados. Vamos a empezar por la periferia, high yield europeo. Fíjense la corrección que tuvo el índice de las empresas high yield europeas sin bancos. Se estabilizó, pero no vemos un rebote. Lo mismo si tomamos este índice que toma los bonos de los bancos, como un UBS, como un Barclays, que pueden ser convertidos en acciones, son los cocos, en caso de producirse un problema de solvencia del banco. El banco necesita capital. Esta caída tan fuerte que han tenido, en general los bonos están cotizando un 35% por debajo del precio precrisis, es el miedo que tiene el mercado a que los bancos sean insolventes. Vamos a otro golpeado de esta crisis, la deuda italiana. Aquí intervino fuerte el whatever it takes de Lagarde y logró bajar el costo de la deuda italiana, pero no ha regresado a los niveles de precrisis. Y esto, la gran discusión que está es cuánto va a tardar Europa en lanzar el eurobono para evitar estos problemas, porque al final toda la deuda es lo mismo. Pero acá vemos como si bien mejoró, a pesar del whatever it takes de Lagarde, y recordemos que ya habíamos tenido un whatever it takes de Draghi allá por el 2011, no hemos regresado. Esta es la cantidad de bonos
que rinden más de un 10% por encima de un treasury o bono o los famosos préstamos que están cotizando 20% abajo de su precio original. Este trace muestra que pasamos de 200 bonos rindiendo arriba del 10% a 1.800. Es un número relativamente alto. Esto muestra el deterioro en la calidad crediticia. Aquí está yo diría, la esencia de esta crisis. Olvídense del equity. ¿Van a poder enfrentar las empresas este periodo de cuarentena donde se pone la salud por encima del funcionamiento del sistema económico? Si vemos el high yield americano, la idea fue ir de la periferia más absoluta, que es el high yield europeo, y ahora vamos a la periferia americana, el high yield americano. Hoy estamos viendo que un W americano rinde como un triple C de principios de año. Este fue el D-rating que tuvo tan fuerte el high yield americano, obviamente también afectado por la caída del precio del petróleo. Hoy un triple C americano está rindiendo casi un 20% y 8% de lo que está rindiendo un high yield americano de W. Si vemos el comportamiento de los leverage loans, que han caído un 20%, los leverage loans son básicamente préstamos a compañías que ya están bastante endeudadas. Aquí ha habido una corrección y hemos visto por ahora una pequeña estabilización. Yendo hacia el más al core del mercado, siendo al investment grade, que es la gran sorpresa de esta crisis. ¿Por qué gran sorpresa? Porque nadie imaginó que un investment grade americano podía tener una caída de precio tan brutal como la que vimos. Acá tomamos el AA americano y el triple B y vemos como el triple B, que es la línea azul, hasta la recuperación de hoy, esto no tiene los datos de hoy, cotizó un 23%, un 13% abajo de los máximos anteriores, y la caída del investment grade americano de la mayor categoría fue un 10%. Esto está corrigiendo y a un ritmo rápido. Fíjense que la recuperación de la mejor categoría del AA americano está siendo muy rápida. Y hoy, los bonos que seguimos más de cerca, que cotizaban $110, un bono con un cupón de 4,3 al 2028, llegó a valer $95 y hoy está en 104. Es decir, todo el AA americano está recuperando muy rápido, no lo está recuperando así el triple B, porque el triple B americano se está pensando que termine siendo un junk bond, o sea, que le hagan un D-rating. Es decir, que acá hay que ser muy selectivo con el activo que se vaya a buscar de investment grade. Ahí las oportunidades duran poco. No digo que sea o que ya haya pasado, pero es para seguirlo bastante de cerca. Emerging markets, obviamente, la pasamos muy mal, rendimos cerca del 7%. La verdad que tenemos una situación, o veníamos con una situación fiscal muy buena, con baja inflación, economías que habían devaluado, que bajaron tasas, algo inédito en la historia. Sin embargo, el mercado obviamente devaluó fuerte. Esto lo vimos el impacto en las monedas. Hoy por suerte el real cerró por primera vez abajo de 5 después de bastantes días y ha puesto al sector bastante barato. Por último, mostrarles la volatilidad. Acá mostramos la estructura de la volatilidad. La volatilidad llegó a niveles del 2008, pero el VIX, que es el que te mide la volatilidad hoy, si uno mira la volatilidad futura, el de 3 meses y 6 meses, esto no está en los niveles del 2008 y está por debajo del nivel actual. Es decir, que el mercado está esperando que a un punto haya una recuperación. Yo quiero, para cerrar con el tema de equity, mostrarles este gráfico donde la idea es entender cuán barato se ha puesto el equity. Vayamos, por ejemplo, sobre la columna donde dice Country, buscamos EM, Emerging Markets, tuvimos una corrección al 23 de marzo de 36% en dólares, es fácil que lo encuentre por la primera línea resaltada en amarillo. En moneda local fue 30%, o sea que ahí le dan una idea en promedio cuál ha sido el deterioro de las monedas. El price earning actual es 10,7
Pero lo interesante es que solamente quedan, o sea, solamente un 3% de las veces el mercado estuvo tan barato, más barato que esto. Es decir, si yo tomo todas las cotizaciones históricas de price earning que tuvo Emerging Markets, solo hay un 3% de casos donde estuvo más barato. Lo mismo con price to book, está en 1,1. Hay muy poquitos casos donde estuvimos más baratos que ahora. Uno de los mercados más baratos, obviamente, dentro de esto es China offshore. Developed Markets también ha corregido fuerte y está rindiendo un 13,7, acá muy influenciado por Europa. Solo un 3% de los casos llegó a estar más barato. Y Estados Unidos se ha abaratado. Ha vuelto a un promedio histórico, incluso un poco por debajo, y solo encontramos 10% de casos desde el 96 en cual el mercado estuvo más barato que ahora. Esto es una idea para entender que si se da el escenario optimista, es decir, una combinación de aparecen paliativos que no obligan a toda la población a ir a un hospital en caso de contraer el coronavirus, donde los lockdowns funcionan para aplanar la curva, es decir, que todo el mundo no vaya al hospital, el mercado del equity te da una oportunidad para empezar a acumular. Nuestra visión es de mucha cautela. Creemos que hay oportunidades, se han abierto oportunidades en estos días, el mercado las ha recogido, el caso de una compañía como Hertz, que de $15 pasó a 4, recuperó y se fue a 8, ha habido evaluaciones que se han repriceado en estos días, pero esto no está todavía, está lejos de resolverse, y lo más importante que nosotros buscamos es tratar de remover la sensación de pánico, porque esto nos afecta en el día a día a nosotros. Nosotros no estamos analizando desde otro planeta la situación económica, sino que la estamos mirando desde un país que está en cuarentena. Dicho esto, nosotros seguimos considerando que el escenario más probable es el optimista, que por más que tengamos finalmente un diagnóstico consensuado entre todos, las autoridades, desde los políticos hasta los médicos, sobre cuál es la magnitud o el problema del coronavirus y cuál es el tratamiento, por más que este sea muy negativo y tengamos esa muy mala noticia de que en Estados Unidos podrían, como dice un informe, llegar a morir hasta 10 millones de personas, nada dice del ingenio humano en la capacidad de encontrar una medicación que retire varios millones de esa cuenta. Entonces, aún con el peor diagnóstico, no necesariamente tendríamos que ver una caída de los mercados. Lo que está claro es que si para mitad de abril no se está levantando parcialmente el lockdown, los mercados van a tener un problema y sí nos iríamos del escenario optimista. Con lo cual, la mala noticia es que no sabemos exactamente cuál va a ser el escenario, pero sí que en menos de 2-3 semanas vamos a tener una idea de dónde termina esto. Y lo importante es, esta crisis no es la de 29, esta crisis no es la del fin de los 90, esta crisis no es la de 2008, y esta crisis, como todas las anteriores, es distinta. Párrafo aparte para Argentina, un comentario breve. Hemos visto muy buena reacción del equity a los rallies del mercado global, no así de los bonos. El mercado está diferenciando riesgo privado, valor en el sector privado, no así en los soberanos, donde está muy preocupado por la oferta agresiva que pueda realizar en un contexto muy negativo en la Argentina, y sobre todo porque hay una especie de consenso sobre que no importa el default porque estamos en una pandemia y todos nos van a comprender. No, los mercados no van a comprender, lamentablemente el veredicto va a ser muy negativo y esperemos que las autoridades vayan por otro camino. Hoy por hoy los mercados lo que están esperando es una propuesta agresiva y por eso no ralían los bonos, como sí ralió el resto de renta fija emergente, como sí ralió el high yield, es decir, ralió toda la deuda, pero Argentina no acompañó la misma magnitud, como sí lo ha hecho el equity. Muchas gracias y estamos en contacto.